Sin ningún acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza, terminó en El Cairo la reunión entre representantes de Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar. Los funcionarios buscaban una tregua en medio de las intenciones de israelíes de ampliar su ofensiva a la ciudad de Rafah. El Senado estadounidense aprobó un nuevo paquete de ayudas, entre los que hay 61.000 millones de dólares para Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky agradeció la medida y dijo que esperaba un resultado positivo en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, donde podría hundirse. Chile continúa las labores de reconstrucción luego de los devastadores incendios que dejaron al menos 131 personas fallecidas y más de 10.000 hectáreas carbonizadas. Afectados y voluntarios trabajan para devolver un hogar a quienes se quedaron sin nada por culpa de las llamas. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos hablando de la guerra en Gaza. Sin ningún acuerdo terminó la reunión de representantes de Estados Unidos, Israel, Qatar y Egipto, que buscaban una tregua para el enclave palestino, mientras el gobierno de Israel planea ampliar su ofensiva en Rafah. La ciudad fronteriza con territorio egipcio es el último refugio de más de 1 millón de palestinos en la Franja de Gaza, y después de una noche en la que se produjeron fuertes ataques aéreos, los gazatíes viviendo en Rafah se preguntan si deben evacuar o no la ciudad, a pesar de que muchos no tienen a dónde ir. Lea Jurel nos amplía. Una vez más tienen que desmantelar sus tiendas y recoger sus pertenencias. Aterrorizadas ante la perspectiva de una ofensiva terrestre israelí, estas familias palestinas ya desplazadas varias veces y que habían encontrado refugio en Rafah se preparan para mudarse de nuevo a otra parte de la Franja de Gaza. Hace 3 días en el barrio de Al-Mawasi, que se supone es una zona segura, oímos casas y tanques y el mundo entero se volvió del revés. No pudimos dormir, comer ni beber en toda la noche, ni siquiera podíamos ir al baño. Tanto los adultos como los niños defecaban delante de todos en las tiendas por miedo a salir. Les mentiría si dijera lo contrario. Hoy volvemos a huir hacia Khan Yunis. Más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de la Franja de Gaza se hacinan en esta ciudad fronteriza con Egipto. Además de los ataques israelíes, la situación de los refugiados en Rafah se ha vuelto insostenible por las miserables condiciones de vida, con escaso acceso a agua, alimentos y suministros médicos. Pero no todo el mundo sabe a dónde huir. Si me piden que vuelva a la ciudad de Gaza, solo lo haré si es seguro. Si no, prefiero morir aquí. Ya están muriendo de hambre en el norte. Mi hijo y sus hijos no tienen nada que comer. Cocinan un puñado de arroz y lo guardan para el día siguiente. ¿Cómo puede permitirse mi hijo comprar comida? Mi nieto llora de hambre. No sé qué hacer. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, enfatizó que en la ciudad se encuentra el corazón de las operaciones humanitarias por ser el único paso fronterizo abierto. Al otro lado del territorio, Cisjordania sigue siendo objeto de operaciones israelíes que dejaron al menos un muerto este martes. Los ataques de colonos israelíes contra palestinos también continúan, llevando a varios países como Francia a unirse a Estados Unidos y tomar medidas contra ellos. Gabriel Colchen tiene los detalles. Mientras la ciudad de Rafah es objetivo de los bombardeos israelíes en Gaza, la violencia también continúa en el otro territorio palestino, la Cisjordania ocupada. Este martes el ejército de Tel Aviv hizo una incursión cerca de la urbe de Jenin, donde detuvo a varios hombres. Llegaron a las 5 de la mañana y empezaron a disparar cerca de la casa. Luego nos pidieron que abandonáramos la casa, cosa que hicimos. Me preguntaron dónde estaban mis hijos y les dije que estaban dentro, así que me ordenaron que les pidiera que se fueran. Me preguntaron dónde estaba Hamza, mi hijo, y les dije que no sabía si estaba dentro o no. Las fuerzas israelíes buscaban a Hamza, el hijo de Walid, que sospechan que puede participar en actividades terroristas. Empezaron a interrogar a los niños y entonces vimos a Hamza cubierto de sangre con los soldados. Nos llevaron para volar la casa y metieron a los niños en un vehículo militar. Oí una explosión, comprobé y vi la casa en llamas. En otra ciudad cisjordana, el ejército israelí mató a un hombre este martes disparándole en el pecho y la cabeza. Los militares dijeron que él supuestamente intentó atropellarlos y que lo mataron en respuesta. Por otra parte, en los últimos días, grupos de derechos humanos reportaron numerosos ataques de colonos israelíes contra palestinos que dejaron varios heridos.
Después de Estados Unidos y Reino Unido, Francia también anunció sanciones contra los colonos israelíes extremistas que atacan a palestinos en Cisjordania con una prohibición de entrada en el territorio galo para 28 de ellos. Mientras tanto, las tensiones siguen en la frontera entre Israel y Líbano. Este martes, 2 israelíes fueron lesionados por un cohete disparado por Hezbollah, lo que sería una respuesta a un bombardeo de Israel en Líbano el lunes. En un nuevo discurso, el líder del grupo armado libanés, Hassan Nasrallah, advirtió que no habrá pausa en los ataques mientras siga la guerra de Israel en Gaza. Estamos luchando en el sur del Líbano con nuestros ojos puestos en Gaza. Cuando cese la agresión contra Gaza y cuando cesen los disparos en Gaza, cesaremos los disparos en el sur. El ministro israelí salió y dijo, incluso si nos detenemos en Gaza, continuaremos en el sur del Líbano. Muy bien, no es un problema, nosotros continuaremos en el sur. Cambiamos de tema. Armenia denunció la muerte de 4 de sus soldados a causa de una ofensiva proveniente de su vecino Azerbaiyán a lo largo de la frontera. El Ministerio de Exteriores azerbaiyano dijo que el ataque había sido represalia a una provocación armenia el día anterior que, según dijo, hirió a uno de sus soldados. Este es el mayor incidente entre ambos países desde septiembre, cuando Bakú recuperó el control de la disputada región de Nagorno-Karabaj y amenaza con poner fin a la calma que se había visto durante los últimos meses en medio de negociaciones. En Estados Unidos, el Senado aprobó a primera hora del martes un paquete de asistencia militar a Ucrania que tiene ahora que ser votado en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos que hasta ahora han rechazado examinar el texto. Joe Biden instó a la Cámara a estudiar inmediatamente el proyecto, asegurando que la historia los está viendo. Por su lado, Volodymyr Zelensky acogió con satisfacción la votación tras advertir de la escasez de armas. Volodymyr Zelensky llevaba varios meses esperando este anuncio. El Senado estadounidense, liderado por los demócratas, aprobó un paquete de $60.000 millones para Ucrania, que el presidente ucraniano se apresuró a expresar su gratitud. Doy las gracias al líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y al líder republicano Mitch McConnell por su determinación y sus opciones moralmente fuertes. Sin duda, la democracia sobrevivirá. Doy las gracias a cada uno de los 70 senadores que han votado a favor y Ucrania se lo agradece. Pero esta votación del Senado es solo el primer paso para aprobar el proyecto de ley que por el momento está condenado al fracaso. Los republicanos, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, se niegan a examinar el texto tal como está, le reprochan la falta de disposiciones conservadoras para frenar el flujo récord de migrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lanzó un llamamiento a la oposición en la Cámara. Pido al portavoz Mike Johnson que haga lo correcto y someta ese proyecto de ley a votación. Dada la amplísima mayoría aquí en el Senado, está claro que se aprobaría, pero si los más radicales matan este proyecto de ley, será un enorme regalo para Vladimir Putin y una traición a nuestros socios y aliados. Ambas cámaras del Congreso deben aprobar la legislación antes de que el presidente Joe Biden pueda firmarla y convertirla en ley. En otras noticias de Europa, vamos ahora a España, donde cientos de agricultores bloquearon con sus tractores varias vías importantes en Cataluña, en rechazo a las importaciones de productos que no respetan las normas europeas y que consideran como una competencia desleal. Un malestar y unas quejas similares a las de agricultores de varios países europeos que protestan desde enero. Es un punto estratégico donde se cuecen más las habas, ¿no? Es donde llega prácticamente nuestro producto final, ¿no? Y es una manera de reivindicar un poco que se cuiden los precios y que estamos aquí, ¿no? Que podamos seguir haciendo lo que más sabemos hacer, que es ser agricultores. Y es que las protestas del sector agrícola también se vivieron en India. Los manifestantes acusan al gobierno de no proteger su producción y estabilidad económica tal y como el Ejecutivo se los había prometido hace 2 años. Los agricultores son uno de los sectores más influyentes para las elecciones generales que empezarán en abril y en las que el primer ministro Narendra Modi busca su reelección. Andrés Triviño tiene los detalles. Miles de agricultores de la India se dirigen hacia Nueva Delhi, y las autoridades hacen todo lo posible por detener su paso antes de llegar a la capital. La policía obstaculiza varias vías, mientras que algunos manifestantes fueron detenidos y gases lacrimógenos fueron lanzados para dispersar a las concentraciones de aquellos que piden mejores garantías para el campo.
Pensamos que dar más tiempo al gobierno no es adecuado ahora. Si hay una propuesta fuerte, entonces podemos pensar en darles más tiempo, pero no tienen nada que ofrecer. Durante los días previos se registraron fuertes altercados que dejaron al menos 2 muertos y varios heridos. Los manifestantes piden al gobierno que garanticen los precios de todos sus productos, además que sea cumplida la promesa de duplicar sus ingresos. En noviembre de 2021, el primer ministro, Narendra Modi, retiró unas polémicas leyes agrarias y prometió formar un comité de agricultores para la protección del sector agrícola. Sin embargo, los manifestantes aseguran que esto no ha sucedido. Hubo algunos temas para los cuales dijimos que se debería crear un comité para una solución permanente. Protestas que se producen 2 meses antes de que se dé inicio a las elecciones generales en el país, en las que Narendra Modi busca hacerse reelegir para un tercer mandato. Los agricultores representan una de las fuerzas electorales más relevantes del país más poblado del mundo. En Chile continúan las labores de reconstrucción después de los incendios que dejaron al menos 131 personas fallecidas y miles de hogares afectados al arrasar zonas pobladas de la ciudad de Viña del Mar y las localidades de Quilpué, Limache y Villa Alemana, todas en la región de Valparaíso. Nuestra corresponsal Patricia Luna nos trae el siguiente reportaje después de visitar la zona. En las zonas afectadas por los incendios en Chile, todos trabajan en la reconstrucción, afectados, voluntarios y hasta un batallón de aprendices de policía. Hoy ayudan a Patricio, quien perdió en el incendio su casa y el taller mecánico con el que ganaba su sustento. Había terminado mi casa hace 3 semanas, principio de año, de 2024 terminé la casa de 5 años de sacrificio que me costó construir para poder tener aquí a mis padres, a mi familia cómodo. Y nada, pues arrasó con todo, en realidad se perdió todo. Miles de personas perdieron su hogar y se quedaron sin nada. Solo cuentan con el terreno donde yacían sus casas. Pocos han tenido la suerte de contar con ayuda extra rápida. Entre ellos, 8 de los empleados de una empresa de autos que recibieron viviendas de emergencia. Uno de los gerentes de la compañía, Patricio Vallejos, se encarga personalmente de supervisar que queden construidas en apenas 2 jornadas. Como empresa hicimos una donación para ellos, para que tengan donde vivir, empezar a hacer sus cosas en el fondo, porque la idea es que se vayan empleando y todo, pero damos lo básico. En un barrio completamente destrozado, 2 casas lograron salvarse milagrosamente. Luz no podía creer cuando regresó y encontró todo intacto. Como agradecimiento ha abierto su residencia a los vecinos que acuden para solicitar distinto tipo de ayuda. Les decía porque nosotros pensamos que habíamos perdido todo. No teníamos nada, en ese momento dejamos todo. Y fue maravilloso. Y la única manera que podemos agradecer es ayudando a los vecinos. Entonces por eso nosotros abrimos nuestra casa. Los chilenos se ponen manos a la obra con ayuda llegada de varias partes y se sacuden todo el polvo para volver a levantarse una vez más después de una de las peores tragedias vividas en años. El gobierno estadounidense dijo estar preocupado por la detención en Venezuela de la activista Rocío San Miguel y varios miembros de su familia. San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, que aboga por la supervisión de las Fuerzas Armadas en el país caribeño, fue arrestada el viernes y acusada de participar en un presunto complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro. El señor Maduro necesita cumplir los compromisos que hizo en el otoño sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos y a los partidos de oposición, e incluso a aquellos integrantes de la sociedad venezolana que quieran postularse para el cargo. Tienen que cumplir con esos compromisos. No entraré en especulaciones sobre qué sucedió exactamente aquí o qué podríamos hacer como resultado, pero puedo decirles que estamos observando esto muy de cerca y estamos profundamente preocupados por su arresto. Cerramos también allí en Estados Unidos. La parte noreste del país se está viendo afectada por una tormenta invernal que ha arrojado espesas capas de nieve sobre las calles. Se estima que unos 155,000 hogares y empresas se quedaron sin electricidad en Pensilvania, Nueva Jersey y Virginia Occidental. Los distritos escolares se vieron obligados a cancelar las clases presenciales y más de 1,000 vuelos hacia y desde aeropuertos en Boston, Nueva Jersey y Nueva York se retrasaron o fueron cancelados. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.
Bienvenidos a este espacio de France 24 dedicado al medio ambiente. Calentamiento global, especies en extinción, destrucción de bosques, contaminación. La Tierra enfrenta muchas amenazas. Este año la reunión de Naciones Unidas fue el termómetro para medir qué tan comprometidos están de cara al Acuerdo de París. Pero también surgen ideas innovadoras y soluciones sostenibles. Semanalmente hablamos de los temas que afectan a nuestro único hogar. Acompáñeme en Medio Ambiente en France 24 y France24.com.